En esta tarde del 21 de junio de 2020, vamos a comenzar a alabar al Señor a través del himno 22, a nuestro Padre Dios. Himno 22, a nuestro Padre Dios. Hagámoslo abriendo nuestros himnarios y cantemos al Señor. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alaba al Trino Dios. La palabra del Señor en el libro de Jueces, Antiguo Testamento, el libro de Jueces, capítulo 11, versículos 30 al 40. Jueces 11, 30 al 40. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hija ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Y pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre a Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita 4 días en el año. Cantemos ahora el himno 33, himno al Padre. 33. Dadle a una voz, omnipotente Dios,
su nombre Elohim, el trino creador. Jehová es el gran yo soy, y eterno es el Olam. Postraos todos a sus pies, es nuestro Redentor. Cantadle con amor, Altísimo Señor, su nombre es Adonai, del mundo dueño y rey, el Dios de bendición, nos cuida el Shaddai. Oh, alabad sin temor, ovejas de su grey. Cantadle con fervor, supremo y fiel pastor, su nombre es Elohim, el gran gobernador, el sempiterno ser, nos guía con amor. Loada Jehová Jireh, de Sión sustentador. Con cánticos a Dios, el Padre en alta voz, y al Hijo el Salvador, 1000 salmos entonad, con himnos ensalzad al Santo Espíritu. 3 veces santo el Trino Dios, servidle con lealtad. Jueces capítulo 11, 30 al 40. En el tiempo de los jueces, aparece aquí uno de aquellos cuya vida tiene similitud a la de un héroe de una tragedia griega. Dice la Biblia que nació de una mujer que, como dicen, se dedicaba al oficio más antiguo del mundo. Una mujer ramera. Una mujer que merecía la pena capital, morir apedreada por el pueblo, pero quizá la condición precaria de Israel la favoreció. Sin embargo, el pequeño Jefté recibió las críticas y rechazos del pueblo todavía más, cuando sus hermanastros se dieron cuenta que gozaba de privilegios de su padre Galaad y que a la postre heredaría parte de la herencia. Empezaron a tener celos de él y llegó el momento que lo echaron de la casa. Anduvo errante y llegó a la ciudad de Tob, según el versículo 3 del capítulo 11, donde quizá en respuesta al rechazo se unió a la compañía de hombres ociosos. Ahí, lejos de su patria, inició otra vida, pero las experiencias del mundo serían de valor para el servicio a Israel en un futuro no muy lejano. Adquirió la capacidad de un guerrero y se hizo notorio por su habilidad en entablar batallas. Su fama llegó hasta su tierra natal. Fue esta reputación la que hizo que los habitantes de Israel lo recordaran cuando anhelaban un caudillo ante la amenaza de sus enemigos, los amonitas, que se habían levantado contra el pueblo de Israel. Los líderes y ancianos, dice la Biblia, de Israel se reunieron para ver de qué forma podían hacer frente a sus enemigos. Conocían al joven Jefté, a quien con la familia habían expulsado años atrás, y en común acuerdo llegaron a la conclusión que él podía ser su caudillo y su jefe. Entonces, una comisión de hombres principales marcharon hacia Tob para traer al varón esforzado y valeroso, y lo nombraron caudillo, quien lo salvó de los amonitas. Pero quiero que veamos a este hombre no como juez de Israel, no como general del ejército de Israel, no como un gran estratega en el campo militar, no como político que trató a toda costa de evitar la guerra. No. En esta hora vamos a ver a Jefté en la última etapa de su vida, cuando su única hija le dio honores a propósito del Día del Padre. Elogio a un padre prominente. Elogio a un padre prominente. ¿Cómo?
En primer lugar, su hija lo honró con alabanzas. Dice el versículo 34 de la Biblia en Jueces capítulo 11. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Su hija lo honró con alabanzas. Les decía que Jefté fue uno de los jueces de Israel, 9º juez, hubo 13, y como tal tuvo que enfrentar las luchas contra los enemigos del pueblo. Dice la Biblia que él regresaba de la victoria sobre los amonitas, llegó a su casa, y es entonces cuando su hija salió a recibirle con panderos y danzas. ¡Cuánto respeto! ¡Cuánto amor hacia su padre! Y aún quiero decirles que en las Sagradas Escrituras tenemos ejemplos de hijos que deshonraron a su padre. Cam, hijo de Noé, ofendió a su padre cuando vio la desnudez de su padre y recibió las consecuencias. Dice que sería siervo de sus hermanos Sem y Jafet, conforme a la declaración de Noé, su padre. Los hijos del sacerdote Elí, que dice la Biblia, tomaban lo mejor de las ofrendas del pueblo y que abusaban de su posición, tomando mujeres que estaban al servicio del tabernáculo. No obstante que Elí, su padre, se los prohibió, y llegó el momento que murieron conforme a la palabra de Dios. Absalón, hijo de David, que se levantó contra su padre para quitarle el reino, y en su momento recibió su castigo, muriendo por los 3 dardos del siervo de David, Joab, en el corazón, cuando estaba suspendido entre el cielo y la tierra, enredado su cabello en una encina, cuando huía en un mulo del ejército de Israel. Y además dice la Biblia que 10 jóvenes terminaron de matarlo. Los 10 hijos de Job, el hombre perfecto y recto, que mientras él tenía comunión con Dios, ellos estaban en sus fiestas comiendo y bebiendo, y todavía Job ofrecía holocausto por cada uno de ellos si acaso habían pecado. Pronto ellos murieron cuando vino aquel gran viento del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa donde estaban ellos en fiesta. Hermanos, hoy existen miles y miles de hogares donde padres e hijos no se respetan, donde, como dice el profeta Miqueas, el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su misma casa. Y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Esta joven honró a su padre, lo recibió con elogios, con amor y respeto. Ella deseaba estar con su padre, quería verlo, quería tenerlo en sus brazos, quería platicar con él, era su amigo. Hoy los muchachos se esconden cuando regresa papá a casa. Hermanos, que mientras vivamos, honremos a nuestros padres, valoremos el esfuerzo que ellos han hecho para darnos la vida, para darnos salud, vestido y educación, y entonces estaremos obedeciendo a Dios, porque honrar a los padres es un principio bíblico. El 5º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En segundo lugar, la hija de Jefté obedeció, acató su decisión. Dice la Biblia en los versículos 35 y 36: y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío,
Si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Su hija obedeció su decisión, acató lo que él había decidido. Jefté, su padre, dice la Biblia que había hecho voto a Jehová en los versículos 30 y 32. Dios escuchó y concedió la petición de Jefté, así que él debía cumplir su promesa, y la primera persona en salir a recibirlo fue su hija, su única hija. El versículo 35 dice que Jefté, cuando la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Jefté amaba a su hija y se dolió por lo que había prometido. Él estaba decidiendo por la vida de su hija. Y es entonces cuando vemos la obediencia de su hija a la decisión de su padre Jefté en el versículo 36. Ella podría haber dicho: Padre, tú te comprometiste y lo hiciste sin tomar en cuenta mi decisión o de quien te hubiera recibido. ¿Acaso tú decides por la vida de otros? En mi infancia sí, pero ahora mi opinión no cuenta. ¿O solo porque eres el juez del pueblo y mi padre tienes derecho a hacer lo que quieras conmigo? Tu hija, quizá con tus siervos tienes poder para decidir por ellos, pero no conmigo. Si soy tu hija, respétame, no me metas en tus problemas, arréglatelas como puedas. Te voy a acusar con derechos humanos. Yo no estoy dispuesta a consagrarme a Dios. Y sobre todo esto último, cuando los padres tienen que rogar a sus hijos para que asistan a los cultos. El padre se dolía. Has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. La hija que tanto amaba a su padre y que lo respetaba como una hija de Dios, debe respetar a sus padres. Le dijo: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. No te preocupes, estoy dispuesto a obedecer tu decisión. Una joven que tenía a Dios como centro de su vida, una muchacha creyente en Dios, creyente en Jesucristo. La última parte del versículo 39 dice: ella nunca conoció varón. Esto demuestra que se entregó completamente en los asuntos de Dios. Y no estoy diciendo o que la palabra de Dios insinúe que los hijos deben estar sujetos a sus padres en todas las decisiones de ellos y que no tengan ninguna oportunidad de hacer lo que en un momento dado les ayude en el futuro. Que si una señorita quiere ser enfermera, los padres se lo prohíban y a toda costa tiene que ser abogada. No. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que como hijos debemos estar con nuestros padres para apoyarlos en sus problemas. Jefté estaba en un problema y su hija le ayudó. Como esta joven, seamos hijos obedientes a nuestros padres, más aún cuando vean por nuestra vida espiritual. En tercer lugar, su hija le pidió permiso lo que deseaba hacer. Dice los versículos 37 al 40. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, galadita, 4 días en el año. La tarea no era fácil ni sencilla. Para algunos intérpretes de la Biblia, la joven tenía que sacrificarse permaneciendo virgen durante toda su vida. En esos tiempos, una mujer soltera o estéril no era bien vista por los demás.
ya que el ideal de una mujer era casarse y procrear hijos, vivir para el esposo y para los hijos, alcanzando así la felicidad que la misma sociedad les imponía. Quizá ella tenía ventajas, era hija de un gobernante. Que el sacrificio de esta doncella consistió en aislarse del pueblo, y como dice el versículo 40, solamente 4 días en el año llegaban ante ella las doncellas de Israel a cantarle para consolarla en su soledad. Le decía a su padre: concédeme esto. Y fue a llorar su virginidad por 2 meses. Entonces cumplió el voto de su padre: concédeme esto. Estaba sujeta a su padre, le pidió permiso para ir a las montañas a llorar su virginidad. Qué difícil para esta joven, cuando sus compañeras podían formar un hogar, ella no lo haría nunca, pero dispuesta estuvo a hacer la voluntad de su padre porque le amaba mucho. Hoy día, muchos padres no saben lo que sus hijos hacen o quieren. No hay comunicación, no hay relación padres e hijos. Hay padres que cuando sus hijos se van de la casa, entonces se enteran que años atrás andaban por malos caminos, en la drogadicción o envueltos en el alcoholismo o en algún otro problema. ¿Cuántas veces los padres son los últimos en saber que sus hijas de 14, 15, 16 años ya tienen novio, y eso porque ya están embarazadas? No hay comunicación. La hija de Jefté veía a su padre como a un amigo, le comunicó lo que deseaba, más aún le pidió permiso. Hoy los jóvenes comparten sus proyectos con los amigos de escuela, con los muchachos de la cuadra, y no es malo, pero los padres nada saben. Ahora, otros intérpretes dicen que la hija de Jefté fue sacrificada como lo iba a hacer Isaac por Abraham. Conforme al versículo 31, dijo Jefté: lo ofreceré en holocausto. Habría que estudiar bien esta palabra para sustentar esta verdad. Pero hermanos y hermanas, sirva de ejemplo la hija de Jefté para honrar a nuestros padres. No solamente un día, sino todos los días que el Señor nos permita contar con ellos. Hoy en muchos lugares se les está festejando. Nosotros mismos lo estamos haciendo de alguna manera, pero que el honor que a ellos hacemos no sea como el mundo lo hace, sino como la palabra nos ha enseñado, y como nos enseña en esta hora a través de la hija de Jefté, que elogió a su padre, obedeció a su padre, lo honró y lo tomó en cuenta en lo que deseaba hacer. Si lo hacemos, honraremos a nuestra familia, honraremos a nuestros padres, pero Dios estará en medio de nuestra casa, será nuestro director. Él será el centro de nuestra casa y quien dirija cada una de nuestras vidas. Quiero pedirles que cantemos el himno 556, en medio de la vida. 556. En medio de la vida. En medio de la vida estás presente, oh Dios, más cerca que mi aliento, sustento de mi ser. Tú impulsas en mis venas mi sangre al palpitar, y el ritmo de la vida vas dando al corazón. Oh Dios de cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Tú estás en el trabajo del campo y la ciudad,
y el signo de la vida, el diario trajinar, el golpe del martillo, la tecla al escribir, entonan su alabanza al Dios de la creación, el Dios del cielo y tierra. Te sirvo desde aquí, te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Tú estás en la familia, dueño de cada hogar, oyente invisible de nuestro conversar. Bendices nuestra mesa y no nos falta pan. Cuidas de nuestros hijos, fruto de nuestro amor. Oh Dios de cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Tú estás en nuestra infancia y en nuestra juventud. La vida fructificas en nuestra madurez. En medio de la muerte estás presente, oh Dios, llamando nuestras vidas a eterna plenitud. Oh Dios de cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Te damos gracias, Señor, por los medios que tú has puesto para nuestra existencia y son nuestros padres. Gracias porque tú los has puesto para bendición de nuestras vidas, pero ahora también nos has puesto a nosotros, también como padres, los que somos padres y algunos abuelos, Señor, también para hacer bendición a nuestros hijos, a nuestros muchachos jóvenes en tu iglesia. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a valorar ese sacrificio que hicieron nuestros padres, el de educarnos, el de trabajar para sustentarnos, el de amarnos, el de velar por nosotros, el de estar prestos en medio de nuestras necesidades. Señor, guía nuestra vida para poder reconocer ese esfuerzo que hicieron por nosotros. En tus manos los ponemos y nos ponemos, Señor, en tus manos también nosotros, para que tú sigas siendo el director de nuestros hogares, de nuestras vidas, a fin de que cumplamos, obedezcamos tu palabra, como lo hizo la hija de Jefté, que honró a su padre, pues es lo que nos mandas en tus mandamientos. A ti nuestra gratitud y, Señor, sigue guardando nuestras vidas en medio de las enfermedades y, Señor, que des fortaleza a nuestro cuerpo para salir adelante. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.